Esta idea del resurgimiento de la víctima, que quizás es un poco exagerada, pero pretende significar este proceso, digamos, de que la víctima estaba ausente, estaba relegada en el proceso penal. De hecho, desde el origen de los sistemas penales modernos, que se remonta, digamos, al siglo XIII, comienza con la expropiación del conflicto de la víctima. El Estado le saca el conflicto a la víctima y subordina el interés de la víctima al interés estatal en perseguir los delitos y ejercer el monopolio de la fuerza. Esto se mantiene, digamos, a lo largo de los siglos y hasta tiempos muy recientes, pero más o menos podríamos decir para la década del 70, a principios de los 80, se produce este proceso que se denomina resurgimiento de la víctima. Y esto tiene que ver básicamente con un proceso, digamos, histórico, que es la crisis del estado de bienestar y la crisis de los paradigmas sobre la política criminal que venían hasta ese momento, y con el surgimiento y la fuerte, digamos, presencia en el debate político del discurso de la seguridad ciudadana. Un sector de la criminología crítica, que se lo conoce como el realismo de izquierda, se empieza a reflexionar sobre la víctima, y lo que se plantea de este sector es que el delito también afecta, y afecta mucho, sobre todo a las clases trabajadoras, que son las que son más victimizadas porque tienen menos protección del Estado y de la policía, y también sufren, digamos, victimización por parte de la policía. Que se va a traducir en reformas en algunos países de Europa, por ejemplo, sobre la policía, sobre la administración de justicia, surgimientos de oficinas de atención a la víctima, etc. El otro elemento, digamos, de contexto que quería mencionar es justamente la trágica experiencia del terrorismo de Estado que sufrieron la mayoría de los países de la región en la década del 70. La jurisprudencia de la Corte Interamericana fue impulsada en buena medida por víctimas de la dictadura en el momento en que se estaba discutiendo el papel de la víctima en el proceso penal. La Corte hizo una interpretación progresiva, digamos, de la Convención para garantizar el acceso de las víctimas al proceso penal, fundamentalmente para proteger tres derechos fundamentales que la Corte le reconoce a las víctimas, que son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Según la jurisprudencia de la Corte, las víctimas y también los familiares tienen derecho a participar del proceso penal para establecer la verdad sobre lo ocurrido. Y en esta línea dice concretamente, el Estado debe garantizar que en todas las etapas de los respectivos procesos las víctimas puedan formular sus pretensiones y presentar elementos de prueba que sean considerados por las autoridades. Pero además de reconocer el derecho a la verdad, la Corte fue un paso más allá y reconoce el derecho de las víctimas a la justicia, es decir, el derecho a que el Estado investigue los hechos, identifique a los responsables, pero además que los persiga y les imparta un castigo. El principio general sobre reparaciones lo establece la Corte en Velázquez Rodríguez, que es el primer caso contencioso, y es el principio de la reparación integral. Por ejemplo, a partir del caso Loaiza Tamayo, la Corte incorpora el concepto de daño al proyecto de vida, que incluso avanza más allá del daño moral, porque tiene que ver con la vocación de la persona y sus potencialidades, digamos, que han sido dañadas. Hay también mucha jurisprudencia en términos de reparaciones no pecuniarias, que incluyen, bueno, hay una cantidad de casos sobre esto, que incluyen la rehabilitación de la víctima, la satisfacción, las garantías de no repetición, etc. La cuestión de la víctima no es una cuestión del proceso penal, sino que en última instancia es una cuestión de la respuesta que da el Estado con todo el sistema procesal, con todo el sistema penal a los conflictos, y es en definitiva una cuestión de política criminal. Y es importante entender cuál es la política criminal de la Corte Interamericana en este tema. Reconoce la necesidad de reforzar la persecución penal de ciertos delitos que implican graves violaciones a los derechos humanos, con la finalidad justamente de combatir la impunidad y de prevenir futuros abusos a los derechos fundamentales. Y esto se basa básicamente en una constatación empírica de la experiencia de la Corte en los casos de violaciones a los derechos humanos en el continente. La Corte observó que en general los estados tendían a favorecer la impunidad de estos delitos, ya sea de iure mediante amnistías o de facto por la negligencia con la que investigaban los hechos, y las víctimas, allí donde se les permitía, habían jugado un rol fundamental en impulsar las investigaciones y combatir la impunidad. Entonces la Corte fue con esa alternativa y legitimó esa actuación. Entender esta idea, esta política criminal que está en la base de la jurisprudencia de la Corte sobre las víctimas, también es importante para prevenir una manipulación o tergiversación de esta jurisprudencia para legitimar un aumento del poder punitivo sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Está claro que la Corte no pretende una persecución penal reforzada en casos de hurto, por ejemplo. Lo cual tampoco quiere decir que las víctimas no tengan que tener ninguna participación en esos casos, pero que esa participación no necesariamente tiene que estar orientada a
reforzar la persecución penal, sino que puede estar orientada a otro tipo de soluciones más consensuales, de reparación, etc. La última cuestión que quería plantear es la tensión que se produce entre los intereses del Ministerio Público y los intereses de la víctima también. En general, uno puede asumir que los intereses del Ministerio Público y los de la víctima están alineados o son coincidentes, pero esto no siempre es así. Muchas veces son divergentes y esto pasa sobre todo cuando se aplican criterios de oportunidad. Nosotros sabemos que la justificación de los criterios de oportunidad es descomprimir el sistema para hacer una asignación más eficiente de los recursos y en algunos casos también lo que se conoce como el testigo de la corona, es decir, dar impunidad a algún imputado para obtener prueba para casos especialmente complejos. Y esto, la aplicación del criterio de oportunidad en este sentido genera efectos beneficiosos para el sistema en su conjunto, pero pueden generar efectos perjudiciales para la víctima del caso concreto. Hay otra tensión que se produce entre el Ministerio Público y la querella que tiene que ver no cuando los intereses son divergentes, sino cuando las estrategias de litigio son distintas. Muchas veces sucede que el fiscal no quiere llamar a ciertos testigos o no quiere producir ciertas medidas de prueba y la querella sí quiere hacerlo. Pero para evitar las situaciones en donde sí puede haber un efecto perjudicial para el litigio, se tienen que dar básicamente dos cosas. La primera es necesario que los actores del proceso asuman el rol y las facultades que tienen los nuevos sujetos que están interviniendo. Básicamente quiere decir que el fiscal tiene que asumir que la víctima ya no es un auxiliar de la fiscalía o un subordinado del fiscal, sino que está ahí porque tiene un derecho propio y va a hacer su pretensión aunque el fiscal no quiera. Y en segundo lugar, y quizás más importante también, requiere que no solo el fiscal, sino también los litigantes, los abogados de las víctimas, adopten estándares de profesionalidad acordes con la exigencia del sistema acusatorio. En un sistema acusatorio puede implicar que los abogados pierdan el caso, y eso es una falta profesional muy grave. Entonces esto implica que las partes necesariamente se tienen que poner de acuerdo sobre la estrategia de litigio y sobre cómo llevar adelante ese tipo de acciones en el juicio y en toda la causa.